Enlutado no solo Chiapas, sino este país con esta tragedia que ha ocurrido y que ha conmocionado a la sociedad chiapaneca y también a muchas comunidades eclesiásticas, de organizaciones civiles y de organizaciones internacionales, incluso porque no es un asunto menor, Pepe. El padre había sido un factor de construcción de paz en el estado de Chiapas y había estado amenazado desde el 2015 por su activismo, por su opción por los pobres, por su activismo fundamentalmente por conseguir la paz en Chiapas. Y es paradójico que justamente en la búsqueda de la paz haya sido ultimado de esta manera, y además con una hazaña inaudita, porque para sus sicarios era importante que sus feligreses lo vieran. A mí me recordó de alguna manera el crimen del padre, del obispo Óscar Arnulfo Romero, que lo ultimaron también en El Salvador en 1980, cuando oficiaba misa. Justamente el padre Marcelo era un admirador del trabajo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y fue también uno de los primeros sacerdotes indígenas que se ordenó en la diócesis de San Cristóbal por el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, con la intención de que fueran los propios originarios, ciudadanos originarios de los municipios indígenas, quienes fueran los líderes pastorales de la iglesia. Como si necesitara el caso enredarse más, Pepe, la verdad cada vez se sigue poniendo más complicado, más enredado, con desmentidos, con nuevos alegatos, nuevas pruebas. En este caso, yo creo que hay que tomar mucho en cuenta que, bueno, digamos, las autoridades competentes que están ahorita negando la versión de la FGR son funcionarios con residencia en Culiacán. Yo creo que tendríamos que tener en cuenta el miedo, Pepe. Yo creo que ahorita hay bastante temor dentro de varios funcionarios, hay mucha coerción por miedo, a eso me quiero referir. La FGR ha insistido en las investigaciones, se les pidió, según entiendo, se les pidió de parte de este juez federal con residencia en Culiacán, se le pidió que se hicieran más pruebas porque no era, digamos que no negaban 100% que era sangre de Melesio Cuen, pero que las pruebas no eran contundentes, que no correspondían y que tenían que hacer muchas más pruebas. Yo me quiero imaginar que esas pruebas se están haciendo hoy por hoy y que van a confirmar o negar esa versión. Es complicadísimo porque en un inicio la FGE, la estatal de Sinaloa, da una versión que luego niega la FGR y a las pocas horas sale de respuesta a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a decir que no, que esas investigaciones no están bien, que la mancha hemática no pertenece al maestro Cuen, pero además que no se está negando el juez a otorgar esas órdenes de aprehensión como lo dice el comunicado de la FGR. El tema, Pepe, tiene tantos puntos de análisis que yo quisiera comenzar solo por el primero, el más visible. ¿Qué implica el documento que la Fiscalía General de la República divulgó hace apenas un par de días? Implica primero que yo jamás había observado que una investigación federal confirme la versión sobre un crimen hecha por un narcotraficante. El Mayo Zambada tenía razón en su carta. No solamente tenía razón, el Mayo Zambada dijo la verdad. Y esa verdad la ha confirmado la máxima institución procuradora de justicia de este país, que es la Fiscalía General de la República, cuyo titular, el señor Alejandro Gertz, obviamente conoció los resultados de la investigación antes de ordenar su divulgación. Y para nadie es un secreto que el señor Alejandro Gertz es muy cercano a la Cuarta Transformación, en cualquiera de sus pisos, el primero o el segundo. Tan es así que su permanencia en la Fiscalía fue anunciada por la propia jefa del Poder Ejecutivo, quien dijo: el señor Gertz se queda. Esa fue su expresión.
Y lo dijo hace apenas unos cuantos días. Entonces la Fiscalía no está actuando por animadversión política. Está actuando porque eso fue lo que logró confirmar en una investigación. Mira, soy respetuosa de las manifestaciones que hace la consejera jurídica. Sin embargo, sí quiero precisar que es completamente falso lo que menciona respecto a que no tengo la atribución para conocer de este tipo de asuntos. Te voy a explicar muy rápido. En México existen 3 poderes federales. Cada uno tiene facultades diferentes. El Poder Judicial, entre otras muchas, tiene la facultad de conocer y resolver los juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad que viole los derechos humanos. Estas facultades están claramente precisadas en los artículos 103 y 107 constitucional. Además, el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo que mencionan y que dicen, con base en este es improcedente el amparo, pues es errónea su apreciación, porque creo que no les ha quedado claro cuál es el acto reclamado en este asunto. En este asunto de amparo no reclamaron las quejosas las reformas o adiciones a la Constitución, que es procedencia que menciona el artículo 61, sino los actos previos a esas reformas, los actos intralegislativos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.